días, bienvenido a este espacio para Voces Ciudadanas. Soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede esta media hora en libertad de opinión, porque hoy vamos a tocar un tema interesante y pues vamos a analizar cuál es el futuro de la reforma electoral, si realmente hay posibilidades de que se eliminen por fin 200 diputados federales plurinominales, de que se le quite dinero a los partidos políticos cuando no hay elecciones. Bueno, todo lo que conlleva esta propuesta de reforma electoral. Y bueno, pues para eso hay invitados que tienen diferentes puntos de vista, pero de alguna manera tienen muy claro cuál es lo que está detrás de esta iniciativa, y vamos a ver si camina de la forma que se ha planteado o qué hay detrás de todo esto. Y bueno, pues para eso está con nosotros aquí a mi derecha el diputado Mauricio Ramírez Colichi, que bueno, estuvo en el PRI y hoy con otra visión diferente está en Movimiento Ciudadano y trae cosas interesantes ante esta postura. Por eso lo quise invitar esta mañana. Mi estimado Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y obviamente como el tema también tiene que ver con las OPLES y de alguna manera esto va a causar revuelo, porque esta iniciativa pretende de alguna manera eliminar lo que son los consejos estatales electorales de los estados. Bueno, pues para eso también está aquí un consejero electoral, otro también muy buen amigo, Marco Iván Vargas, al cual le agradezco que esta mañana nos acompañe. Muchas gracias, Marco. El agradecido soy yo. Muy buenos días. Y también acá a mi izquierda, no sé que a mi izquierda, ¿verdad? Por eso lo puse de este lado, está también otro muy buen amigo, Felipe Abel Rodríguez. Él inclusive también ya fue diputado hace algunos años y bueno, también tiene una visión clara de lo que es este tema. Y bueno, pues también siempre que puedo lo trato de invitar y sé que amablemente aceptas, y por eso pues te agradezco doblemente que estés esta mañana, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a los cocolazos, como se dice. A ver, hay una reforma que, bueno, para que la ciudadanía tenga más claro de qué se trata, vamos a ver en este momento esta infografía, esta gráfica. Es un resumen. Así, hay más temas, pero digamos, este es como el tema central. Vamos viendo esta infografía. Y ahí vemos como una de las propuestas es, de alguna manera, que el INE desaparezca como tal. Y bueno, pues esto va a cambiar como INEC, porque bueno, ahora también se integra el término de no nada más Consejo Electoral, sino que ahora también va a fusionarse como el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que va a contar con 7 consejeros, pero que van a ser electos popularmente. Eso nunca se había visto. Y bueno, pues un tema que lleva muchísimos años en el interés de la ciudadanía, que ha sido la exigencia también de muchísimos años, la eliminación de diputados plurinominales. En este caso se están proponiendo 200 diputados federales y 32 senadores, uno por cada estado. Y algo que también ha sido una exigencia desde la ciudadanía, pues quitarle o bajarle ese reparto tan impresionante que se hace de los recursos públicos a los partidos políticos, y que cuando no sean tiempos electorales no se les otorgue dinero, que los sueldos de los trabajadores de los partidos políticos la paguen sus militantes. Eso creo que ha sido una exigencia de muchos años, y que en cada estado la idea es contar con máximo 15 diputados locales y como máximo 45, de acuerdo con la población de cada entidad, inclusive hasta hacer ajustes en la cantidad de regidores. Esos son algunos temas, hay muchos más, pero de alguna manera estos son así los centrales. Pero viene la pregunta del millón. Así como están las cosas actualmente, la pregunta es muy concreta, Mauricio. ¿Va a pasar esta reforma como está? ¿Crees que se va a echar para atrás? ¿Crees que va a haber modificaciones, va a haber acuerdos, va a haber de alguna manera negociaciones? ¿Cómo ves todo esto? ¿O ya de plano nació muerta? Mira, bueno, primero saludo a los invitados también que están aquí. Yo creo que esta iniciativa es una clara provocación por el momento en que se está... ¿Provocación? ¿Así la ves? Así como una provocación como tal, porque hay mucho sentimiento de la ciudadanía incluido en esta reforma, como tú lo acabas de comentar. El momento político en el que se presenta es para provocar, es para preparar una antesala electoral a la presidencia de la República, y es dar elementos para polarizar
que es la materia prima con la que la 4T hace su trabajo. Polarizar. Entonces, si se polariza, por ejemplo, ustedes, ¿en qué no estarían de acuerdo? No, aquí yo creo que la oposición lo que tiene que trabajar es en no generar esa polarización. Yo creo que sería un error que la oposición llegara a un rotundo no, porque entonces estaríamos generando exactamente lo que quiere la 4T. Se tiene que llegar a negociar, a acordar, a tomar los elementos que la sociedad quiere. Yo creo que hay partes que son muy loables y muy... A ver, ¿como cuáles sí y cuáles no? Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en la reducción de los plurinominales, pero aquí no nada más se habla de reducción de plurinominales, sino también de diputados de elección. Y eso hay que verlo, no nada más van en contra de los pluris, reducen los distritos y ahora elígelos como si fueran listas. En listas nada más, no vas a ver ya un candidato a diputado federal, va a haber una lista de diputados y de esa se van a escoger todos los diputados federales. Entonces hay una mezcla de como en España, digamos, en España tú no votas por un representante particular, sino votas por una lista, por un partido, y esos son los que llegan a estar en la representación. Entonces yo creo que hay temas como ellos muy importantes, cómo está la fiscalización de los recursos, de no tener, bueno, hay gente que tiene ya una carrera y tiene una historia dentro de un partido político, tiene derechos laborales, tiene temas que hay que valorar. ¿Qué implicaría que de repente dijeras, oye, a partir de mañana se termina? ¿Cómo afectaría eso el ejercicio a la democracia? ¿Y cómo le tendrían que hacer los partidos para pagar su luz, su renta, su pues como que le cooperen los militantes, ¿no? Y luego tantos diputados que tienen también, que le metan, tantos regidores, presidentes. ¿Cómo le vas a hacer para fiscalizar eso, no? Hay veces que no va a ser suficiente y puede tentar a que caigamos en lo que durante muchos años se estuvo. Entonces yo creo que hay elementos muy válidos, pero el momento en que se presenta es una provocación para generar un encono. Si la oposición trabaja de una manera inteligente, yo creo que esa hay que desmembrarla, hay que partirla muy bien y hay que hacer que haya una buena reforma electoral para que pueda pasar. Porque si ahorita el simple hecho de elegir a los consejeros de manera popular, bueno, ¿cómo se va a financiar esta campaña? ¿Quién le va a poner? ¿De qué manera? Y eso, ¿bajo qué intereses? Y también volver a centralizar todo en un solo organismo. Sí, como era hace muchos años. A ver, ¿cómo lo ves, Felipe? A ver. Mira, yo creo que, utilizando el mismo término del diputado, la provocación en estos tiempos se vale. El problema es que no hay que tomarlo como un asunto negativo. La provocación a la sociedad como la mexicana se vale. Más que venimos de tantos años de ser excluidos de las decisiones y donde solamente las élites resuelven. Por eso parece ser que es un calificativo fuerte. Pero sin duda se vale provocar, porque se vale que la gente participe, que entre a la discusión. Si al que se le provoca no opina, o se queda callado, o se enoja, porque se le están planteando cosas que desde hace muchos años viene solicitando y exigiendo la ciudadanía, pues ahí se ve quién tiene capacidad de hacer política y quién no la tiene. Y efectivamente, puede ser una provocación rumbo al 2024, que también se vale, digo yo. Entonces, hay que estudiar bien la propuesta. No se eliminan los pluris, al contrario, lo que se está planteando ahora es que todos los diputados van a ser electos de representación proporcional. A ver, entonces eso es importante. Entonces no se eliminan, van a seguir los 500 diputados federales. Van a seguir 300, pero todos van a ser electos por representación proporcional pura, así se le llama. Esto implica que todas las fuerzas, siempre y cuando saquen un mínimo, van a tener diputados. ¿De qué va a depender cuántos tengas? De cuántos votos saques. San Luis Potosí, va a haber 7 diputados federales. Los partidos van a presentar sus 7 candidatos en una lista. Van a entrar tantos diputados de ese partido como votos obtenga el partido. Esa es la representación proporcional pura. Efectivamente, ya solo van a ser 300, ya no van a ser 500 diputados como era antes. Y también en el mismo caso de los senadores, exactamente igual. Pero la propuesta tiene cosas importantes y yo no creo que haya tiempos para decirle a la ciudadanía que uno de los pilares de que la democracia en México se haya echado a perder, que es sustentar el pilar de hacer política en el dinero, sea malo que se planteó y que se tenga que limitar a los partidos y a los políticos. Pues eso lo ves bien. Me lo veo muy bien, me parece que le falta todavía, yo iría más lejos, inclusive más radical a la reforma. Yo creo que desde hace tiempo se debe haber planteado
la anulación de cualquier tipo de financiamiento privado a los partidos de las campañas, porque déjame decirte, la cantidad de dinero que va a las campañas de los partidos por vía privada, la cantidad de dinero público que va a los partidos y a las campañas palidece junto a la cantidad de dinero que viene de fuentes privadas o implicadas. Y que son muy difíciles de fiscalizar. Por ese lado yo siempre he cuestionado esa parte, pero es válido pues, que creemos que tengamos decisiones diferentes, porque el día de hoy yo creo que sería muy ingenuo también pensar que en las campañas no hay cantidades de dinero público y privado que no se fiscaliza. Inclusive, bueno, pues está el cuestionamiento de cuánto dinero de manera ilegal e ilícita puede ingresar. Vamos a hacer el primer corte y luego vamos a regresar también con Marco Iván Vargas, porque la opinión de un consejero electoral como el CEPAC es bien importante, porque esta propuesta está pues de alguna manera tratando de borrarnos. Vamos a ver qué opina un consejero electoral y regresamos aquí en Libertad de Opinión. Esta mañana tenemos una mesa plural, con diferentes voces, con diferentes visiones, para analizar lo que ha sido la iniciativa de esta reforma electoral propuesta por el primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador. Ya platicamos en el corte anterior, bueno, la visión de Mauricio Ramírez Coniche y de Felipe Abel Rodríguez Leal, y como en la reforma también van incluidos los consejos electorales conocidos como OPLES, bueno, pues por eso quisimos invitar a uno de ellos, un consejero electoral, Marco Iván Vargas, para que nos diga, oye, bueno, pues los agarraron como a bote pronto, no se le esperaban. ¿Por qué esta propuesta de eliminar a los consejos electorales? ¿Por qué y cómo lo ven ustedes? Mira, esta propuesta que está planteando tanto la eliminación de los OPLES como de los tribunales electorales locales, ya responde a una idea que se había estado discutiendo incluso desde la reforma política del 2014, esta que se dio dentro del contexto del Pacto por México. Algo de historia chiquitita. ¿De qué tamaño tendrá que ser el problema político y electoral en México que requiere este tipo de soluciones? La LOPE de 1976 se tardó 2 años en su discusión, fue lo que le tomó a Reyes Heroles, ¿no? Más o menos el tiempo que se trató, un poquito menos el asunto de la reforma por México, que generó el Sistema Nacional de Elecciones como lo conocemos el día de 2014 más o menos. Pero ahora, las implicaciones técnicas y políticas que implica poner sobre la mesa la desaparición de los OPLES y de los tribunales en un tiempo tan cerrado como el que tenemos para el inicio del siguiente proceso electoral, es lo que quizás le resta viabilidad técnica a lo que se está proponiendo el día de hoy. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. El Instituto Nacional Electoral sí organiza elecciones nacionales para la presidencia de la República, para 300 diputaciones por principio de mayoría y las 32 de los escaños del Senado. Pero hay que pensar de cuánta organización de elecciones locales, con la complejidad de elecciones locales, se encargan los organismos públicos locales electorales. El día de hoy el Instituto Nacional Electoral no tiene las capacidades institucionales y, según veo en el contexto político, tampoco el presupuesto de hacerse cargo de todas esas elecciones y de la complejidad de las elecciones locales. Pero en esta iniciativa no es de alguna manera hacer como nada más una pequeña mutación de que los desaparezco como consejos estatales, pero te contrato, pero ahora vas a depender del nuevo INE, ¿o no? En este caso no. En este caso no. Para el caso, por ejemplo, de los tribunales locales, lo que dice la propuesta es que el patrimonio y los recursos humanos, eso está bien curioso, pasan al gobierno del Estado, pero los asuntos los absorben las salas regionales. ¿Qué va a hacer el gobierno del Estado con el personal de los tribunales? No lo sé. ¿Sí? Las salas regionales, se acuerda que el Tribunal Electoral tiene su sala superior, 5 salas regionales y también la sala regional especializada. De eso sería encargo dentro de esta propuesta, pero de nuevo, estamos a nada de iniciar el siguiente proceso electoral. Algunas de estas elecciones, por ejemplo, se rigen bajo sistemas de usos y costumbres. El Instituto Nacional Electoral el día de hoy no organiza procesos electorales en ese sentido. Me regreso al comentario de inicio. ¿De qué tamaño es la poca funcionalidad del sistema electoral que haya requerido este tipo de propuesta? Cuando en realidad, si lo pensamos un poco desde la creación del IFE y ahora INE,
por ejemplo, desde el 2000, ningún país o democracia más o menos consolidada ha tenido tantas alternancias pacíficas como el caso de México. Y sí, piensen un poco, en presidencia de la República, lo mismo también desde el 2014, por ejemplo, con este sistema nacional de elecciones, en gubernaturas, por ejemplo, se han tenido que cerca de 60 y tantos % de alternancias. Es decir, si de lo que se trataba es que hubiera un árbitro que garantizara condiciones de competitividad, esa es una. Otra situación es lo que decíamos hace ratito, el asunto del financiamiento a los partidos políticos. Hay que valorar en qué medida la disminución, o como está planteada, la desaparición del financiamiento ordinario, merma las capacidades institucionales o el músculo del partido político para poder competir. Y de eso nadie está hablando. Y también en el caso concreto de los institutos electorales, o concretamente aquí el CEPAC, desde hace ya varias elecciones, ya no fiscaliza realmente el Consejo Estatal Electoral, ya lo está haciendo el INE, les quitó también esa parte. ¿Tú cómo ves la cuestión de la eliminación de estos consejos estatales electorales, los famosos OPLES? Mira, yo creo que depende de cómo se esté planteando del organismo central, cómo efectivamente se toman algunas decisiones administrativas y de recursos que tienen que ver con lo que deciden, cómo se absorben por los estados. Me parece que ese problema no es tan complejo. Lo de la eficiencia que él dice, ese sí es un problema complejo, y ahí es donde hay la diferencia central. Para mí, los órganos, el hecho de que haya habido un número de elecciones aparentemente en paz y que han tenido alternancia, no implica que haya sido eficiente. Sí, por supuesto. Y tampoco implica que haya equidad de las contiendas electorales. Eso es lo que menos hay en México. Claro, en México está sustentado el sistema político mexicano. El que no tiene dinero no puede aspirar a un cargo público. El que no tiene dinero no puede participar en política, no puede ir a elecciones. Claro, eso es falso. Pero si me permite, el asunto es de élites. Por eso la primera que responde ante una propuesta de esta naturaleza es la élite política. ¿Y tiene derecho la élite política de hacerlo? Sí. Pero tiene derecho y debe tener la capacidad de asumir que hoy el actor también es otro. Ese actor al que se le dice que luego a veces que no sabe, que no entiende, que no alcanza a comprender, que es la ciudadanía. El grueso de la ciudadanía, ese poder popular que está allá abajo, que quiere que se le pregunte. Quiere que se eliminen 200 diputados, quiere que se le quite el dinero. Tú has sido un fuerte impulsor de ese tipo de propuestas, te he escuchado varias veces. Hay que preguntarle a la gente. Y aunque sepamos la respuesta de antemano, no es una respuesta por ocurrencia, no es una respuesta porque a la gente se le dio una iluminación de repente. Hay situaciones concretas, históricas, reales, que a la gente le dice no puede sostenerse el sistema político mexicano como está. Hay que cambiarlo. Esta reforma va para allá. Se le pueden poner los calificativos que sean, pero en términos reales va profundamente a intentar cambiar las reglas del juego, para que los que quieran o queramos hacer política, podamos hacerlo de otra manera. Estamos obligados a hacerlo de otra forma. Ok. A ver, sí, no nada más por el asunto de la competitividad. El problema con la competitividad tiene que ver con las reglas inequitativas precisamente del dinero, no de la estructura de gobernanza del arbitraje. Ahora, por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato sobre la designación de las magistraturas y de las consejerías. Si de lo que se trata es de que el árbitro no esté partidizado, para las condiciones de política real en México, ¿cómo se le va a hacer o cuáles van a ser los factores que van a permitir que unos aspirantes a una consejería o a una magistratura obtengan el voto popular y otros no? Pero los va a proponer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder... Claro, ¿y por qué unos sí y otros no? Y aparte, ¿quiénes van a ganar? ¿Tú dices que el INE no está hoy infiltrado por los grupos de poder fáctico? Ah, no, claro que sí. La OPLES no están infiltradas por los grupos de poder fáctico. No, porque al final de cuentas muchos consejeros no es tu caso, pero sí hay otros que llegaron gracias a los partidos, ¿no? Están ahí, los grupos de poder hacen uso, están metidos en la política, tienen su peso en la conformación del INE, los organismos electorales locales. Decir lo contrario es... Bueno, a ver, rápidamente un comentario sobre ese tema. ¿Cómo ven la eliminación de los consejos? Oye, yo veo muy negativo concentrar en un solo ente el poder de elegir, discernir y calificar las elecciones en nuestro país. Muy independiente que atenta contra la autonomía. Sería un retroceso. Totalmente. Aparte que afecta a la autonomía republicana que tenemos nosotros como Estado de San Luis Potosí. O sea, nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones de cómo elegimos a nuestros representantes y bajo qué mecanismos. O sea, ese ya tú anticipas que sería uno de los temas, claro, pues bueno, que
irían en contra. Oye, pues a ver, nosotros tomamos una decisión como Estado. Somos una república, pero somos un ente que nosotros decimos cómo nos elegimos. ¿Y quién va a elegir los diputados federales, perdón? No, pero la gente no. Sí, la gente no. O sea, él dice que tras elegir no se merma en lo absoluto. Son los ciudadanos los que van a seguir eligiendo. Pero son representaciones distintas. Desaparecer un ente que crea la ciudadanía de San Luis Potosí por una edición federal es muy diferente a los representantes federales, como son los diputados y los senadores. Y aparte, ya no van a hacer campaña. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienes para sacar tu propuesta? Si no, tu incentivo va a ser estar en una lista como tal. Sí, porque el CEPAC de alguna manera regula las elecciones estatales, tanto para alcaldes como para diputados y para gobernador, ¿no? Con esta desaparición, es lo que tú dices, todo estaría centralizado y en una sola persona. Sería una función diferente a cuando son elecciones federales, ¿no? Pero es importante no meter argumentos que no son, o sea, no es cierto que no se vayan a hacer campaña. Tendrías que hacer campaña, si no uno te conoce, así van a elegir, no van a hacerlo, o sea, eso no cambia. Es diferente que haya un problema serio a la hora de organizar las campañas y el tipo de campaña que se hacen en México es basadas en el dinero. Eso es diferente, no en la capacidad, ni en el discurso, ni en el perfil de los candidatos, sino en el dinero, en mucho de eso. Eso sí es cierto. Es distinto, y es real. Ese es un problema distinto a la organización de la elección. La organización de la elección hoy tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, y va a depender de la eficiencia de quién efectivamente y con qué fin controle el proceso electoral en cuanto a su organización. A los partidos lo que les toca es impulsar a los candidatos a hacer campañas de altura, y al Estado, como otra de las pautas que viene en la reforma, le toca, entre otras cosas, asegurar que, por ejemplo, los tiempos de radio y televisión se utilicen para que sea la calidad y no la cantidad en la que cuenten a la hora de la discusión política. Sí, porque también una saturación hace que la gente no tenga ese interés. Muy bien, pues se está poniendo interesante. Estamos analizando estas propuestas sobre la reforma electoral. Ya vieron cómo sí polariza muchas ideas lo que es la eliminación de los consejos electorales, y más bueno porque Mauricio, bueno, hasta nos remontó a lo que significa concretamente el Consejo Estatal Electoral, que fue una lucha cívica, y bueno, pues de eso se trata, de enriquecer en esta mesa plural el tema. Vamos a regresar con opinión de un analista que nos comparte su punto de vista y vamos a continuar debatiendo el tema, porque eso se está poniendo interesante aquí en Libertad de Opinión. Esta mañana aquí en Libertad de Opinión estamos analizando lo que son estas propuestas de reforma electoral, de disminuirle dinero a los partidos políticos, de eliminar 200 diputados federales, de también eliminar estos consejos estatales electorales, de cambiarle lo que es el INE por el INEC y algunas otras cuestiones. Bueno, pues para eso está también una opinión de un analista político, también un muy buen amigo, y aquí está su opinión de Juan Ramón Juárez sobre el tema. Tarde pero sin sueño. En el comentario para tu programa sobre la propuesta de reforma electoral que hizo el presidente al Congreso de la Unión, pues es una entelequia, nació muerta y solamente pretende implantar un discurso donde el cual la oposición, los enemigos de la Cuarta Transformación buscan detener la marcha del país. Pero en realidad el presidente se equivoca, porque el verdadero riesgo que él tiene no es propiamente la oposición política en este país, que es inexistente, sino la falta de orden y control que existe dentro de su partido y de su propuesta política, la precariedad que existe en el discurso político y en el afán de poder de muchos actores políticos dentro de Morena. Esos son los que van a generar el mayor riesgo en el país, y puede pasarle lo que a Carlos Salinas de Gortari al final de su sexenio, un presidente fuerte que al final de cuentas termina eligiendo un candidato débil. Bueno, pues ahí está lo que comenta Juan Ramón Juárez, el famoso Gandhi, que nos dice, no va a pasar, nació muerta. ¿Qué opinas, Felipe? ¿Hay posibilidades de que camine? ¿Va a haber negociación? ¿Se van a sentar? ¿Crees que los partidos políticos inmediatamente digan, negociamos, escuchamos y platicamos todos los demás temas, menos el del dinero?
ese sí, no es negociable, ese tema no me interesa, ¿o cómo ves? Pues se va a ver, ¿qué futuro le ves? Se va a ver el interés. Yo creo que tiene futuro, que es importante la discusión, que es importante haber puesto sobre la mesa, poner a discutir a todo el mundo en esta propuesta electoral. Creo que es un genuino interés del presidente de la República y de la Cuarta Transformación de poner en el centro que el sistema electoral mexicano no puede seguirse sustentando sobre los pilares que ya no puede seguir como está. No puede seguir como está. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, eso es lo interesante. Las formas, los cómo. Y una cosa muy importante es que el debate no se circunscriba ni a mentiras, ni a cosas que no dice la iniciativa, ni a cuestiones que no se están poniendo sobre la mesa, sino al sistema electoral. Si a alguien le gusta o no le gusta el gobierno de López Obrador, ese es un tema que tiene que ver con otras cosas, pero no con la propuesta que esté escrita, que esté en el Congreso, que tiene puntos muy claros, que tiene argumentos, y sobre esos hay que debatir, porque luego sucede que se abran sobre otras cosas que no vienen en la iniciativa, o se empieza a debatir o a discutir sobre cuestiones que tienen que ver con la imagen del presidente, pero no sobre la iniciativa. Es importante que eso se dé. Yo lo que diría es, la sociedad tiene posibilidades de discutir todo su sistema electoral. No solo la propuesta que lanzó el presidente, puede haber otras cosas nuevas que enriquezcan los partidos que están allí en el fondo. ¿Y sí se podría incluir? Yo creo que sí. Yo creo que sí, está abierta la discusión para todo el mundo, dependerá de la inteligencia de los actores políticos, pero de la inteligencia, no del griterío. Pero como están las cosas actuales, ¿cómo lo percibes? Yo lo percibo que puede haber, a pesar, yo no me dejo llevar por los gritos de unos y de otros. Los que andamos y hemos andado muchos años en política sabemos que al final de cuentas puede haber una mesa en la que a pesar de lo que se haya dicho, se puede sentar. No, y más porque muchos años tú estabas del otro lado, eran los que gritaban. Se puede platicar y se puede llegar a acuerdos. Una cosa es la forma en la política y otra es el fondo. Entonces, ¿ves condiciones? Yo veo condiciones para que pueda haber un diálogo y pueda haber una reforma electoral que le ayude al país y a la gente, ojo, a escoger mejor a sus representantes y a fortalecer un sistema electoral que la represente. O sea, que tú le pides de alguna manera a quien está en contra o que está en la oposición que no se radicalicen, ¿verdad? No nada más por estar en contra, aunque la propuesta sea buena, tú digas que no. Así es, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué opinan? Pues yo creo que esta iniciativa sí trae mucho del sentido social, muchísimo. Definitivamente el modelo, yo creo completamente se cubre el tema de que el modelo democrático puede perfeccionarse completamente y constantemente debe ser un ejercicio de eso. Yo repito, el momento es totalmente provocador. O sea, la 4T tuvo en los 3 primeros años de presidente toda la mesa puesta para poder hacer la reforma como él creía y su proyecto creía que debía ser el ejercicio democrático o hacia donde tenía que evolucionar. Y tendría el tiempo necesario para poder sustentarlo, soportarlo, legitimarlo. En este momento yo comparto mucho lo que dice el consejero, el tiempo es limitado para un tema tan grande como hay, ¿no? Y no llegar a una cuestión de que como no se aprobó, que nos vuelvan a llamar traidores a la patria, ¿no? Y el tema es de que es un ¿Y hasta te van a denunciar? y es un tema que va más allá, por eso yo lo digo por provocador, porque es sabiendo el momento, el tiempo que queda y lo que está, no dan las cuestiones para poder sacar como se. Oye, Mauricio, pero a mí me llama mucho la atención, tú de alguna manera, estuviste muchos años en el PRI. Una de las propuestas de campaña, uno de los compromisos y que firmó ante notario público Enrique Peña Nieto fue la eliminación precisamente de 200 diputados plurinominales. Se le fueron 6 años y ni siquiera se discutió, ni siquiera se llevó la propuesta. Actualmente, ya estás en otro partido, tienes otra visión diferente, se propone esto. ¿Tú la ves viable que, por ejemplo, el tema de las plurinominales, sí sea posible que se lleve a cabo, o también ves que es una simulación y que nada más te van a dar a torre con el dedo? Eso yo creo que sí. Cómo se genera la representatividad proporcional viene de cómo se conforma el país y cómo es necesario dar espacio a ciertos miembros de la comunidad mexicana que por el orden o por la estructura normal o típica que estaba generando no podían llegar a los espacios. Oye, y luego fíjate, perdón, nada más para recordar cómo la vida política da tantas vueltas y por eso es importante analizar esto. Recordarás, hace ya años te invité también a un programa y transmitimos todavía enfrente con un calorón, recordarás, y tocamos el tema de las plurinominales. Y fíjate, en aquel tiempo
pues todavía la oposición tenía pocos espacios y había resistencia para la eliminación de los plurinominales, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, cómo cambian los tiempos ahora. Morena, en San Luis Potosí, los únicos diputados que tienen el Congreso son plurinominales. Son tres, claro. Fíjate, y hace años se oponían a la eliminación de los plurinominales. Entonces, bueno, hoy vuelve a ver el tema y nada más lo quise sacar como que sí cambian mucho los escenarios en tiempo. Claro. Perdón. No, pero sí, cambia y ese es un hecho. Entonces, yo creo que el tema de los plurinominales pudiera ser uno de los que se avance, inclusive creo que es uno de los que puede haber. A mí el mecanismo es polémico, todavía yo no estoy tan seguro si ese mecanismo de únicamente por listas sean electos todos los diputados. Pero es uno de los temas que ves que puedan caminar y que haya más apertura. Porque yo creo que una de las responsabilidades que tiene la oposición ahorita es no caer en generar una polarización. Y eso se genera con el diálogo, con la apertura, con la comunicación, con sí tomar el sentir social y llevarlo y que se refleje en una... Y en el caso de los consejos electorales, ¿cuál sería la postura del Movimiento Ciudadano? Son totalmente defendibles al 100%. No podemos pensar que la concentración de todas las elecciones del país en un solo ente no sea fácilmente coronada. Ese sería un tema contrario a lo de los pluris. En ese sí irían completamente en Claro, contra. yo creo que los sopes son necesarios, reflejan, es muy diferente cómo se organiza una elección en San Luis que en Chiapas, que en Yucatán, que en Sonora, son completamente distintos por los usos, costumbres, quienes conforman el tema es muy distinto. Y hacerlo de una manera central, creo que sería un gravísimo error y sobre todo concentrar el poder de algo tan importante como es elegir quién llega al poder. Perfecto. Marco Iván Vargas. La funcionalidad del Sistema Nacional de Elecciones, bueno, pues está sobre la mesa. Que sí, que no dentro de la reforma, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio, lo que dice Felipe. A ver, lo que tiene que ver con el sentir de la población es perfectamente legítimo que esté sujeto no solo a discusión, sino también a que se pongan manos a la obra. Pero hay que ponerle el nombre correcto y la etiqueta correcta a lo que se va a discutir. En el asunto de la RP, ¿cuál es el problema de la RP? ¿Que no representan a nadie o que son muchos? Porque si son muchos, entonces la alternativa tiene que ser la disminución. Pero la propuesta que está sobre la mesa es que en realidad todos se conviertan en un modelo de representación pura, ¿sí? Pero todos, a final de cuentas, de facto, se convierten en RP. Entonces se pierde esta parte de vinculación como la teníamos nosotros conocida de ser corresponsable del diputado que va o de la diputada que va y se hace responsable frente a su electorado por aquellas decisiones que tomó. Ahora es decisión del partido político el asunto de la postulación y conoceríamos otro modelo de campaña que en México el día de hoy no lo conocemos. Y a lo mejor también lo que urge es regular un poco yo creo que eso es también lo que ha generado tanto reacción en la ciudadanía, la forma en cómo se otorgan las pluris, que durante muchos años hemos visto cómo están secuestradas por parásitos que toda la vida viven de un partido político y se reeligen y se escogen su propio y son ellos mismos. Y eso también es lo que ha generado, ¿no? Exacto, eso también es reclamo ciudadano. Ahora, con respecto al asunto de la discusión de la designación de los árbitros electorales, ¿se trata de personas o se trata de instituciones? Yo puedo entender claramente que puede haber polémica entre partidos políticos y determinados árbitros, pero entonces el problema son esos árbitros en particular o la arquitectura institucional. No la persona, ¿verdad? Exacto. O sea, por eso, a eso es lo que me refiero. Si el problema es eficiencia en las campañas, la solución es una. Arbitraje, son árbitros con nombre y apellido en particular o la estructura del arbitraje. Yo lo que estoy diciendo es que el Sistema Nacional de Elecciones es funcional, ya de evidencias. Lo que estoy diciendo es que la estructura del arbitraje funciona y en todo caso lo que sí podríamos hacer es echarle una revisada a cómo se están designando y cómo se hacen responsables de sus propias decisiones. Todos los que fungimos en esta actividad, como quienes tienen una actividad pública, como tienes tú, como la tuviste tú, nos hacemos responsables de lo que hacemos y decimos en el terreno de los hechos. Perfecto. Les vamos, Felipe. Abel Rodríguez Leal, para concluir. Yo creo que la propuesta es positiva. Es positivo que se haya puesto sobre la ciudadanía. Es importante que se haga una discusión seria, que se pongan los argumentos, como bien dice él, los argumentos técnicos, los de la gente que conoce y de la que no conoce también, de la que lo siente, de la que elige, de la que decide, porque al final de cuentas es esa la que nos debemos, y se supone que se hace por todo por esas personas. Entonces, vayamos a eso, vayamos a preguntarle si se vale también
asumir el costo ante los electores, no solo por el proceso electoral, sino también de las decisiones tomadas antes del proceso electoral. O sea, si yo asumo una decisión política ahorita con respecto a esta elección, a esta reforma electoral, tengo que asumir un costo. Si estoy a favor de que sigan 200 diputados más, asumo el costo. Si estoy a favor de que se le siga dando tanto dinero a los partidos, asumo el costo. Si estoy de acuerdo en que los órganos electorales desaparezcan o no, que a mí me parece que tiene que haber un punto intermedio en el que tiene que revisarse bien lo que puede hacerse desde los órganos electorales locales para su transformación, eso pudiera ser la salida. Pero todo está sobre la mesa. Y asumir ese costo, y no se vale solamente ni el término de desacreditar inmediatamente al que esté en contra de la reforma, pero tampoco se vale desacreditar toda la reforma, ni tampoco utilizar solo el argumento político o la figura del presidente porque él la inició para desacreditar la reforma. Se tiene que actuar con inteligencia, y hoy está sobre la mesa un tema en el que cada quien va a demostrar si tiene la capacidad y los tamaños para decirle a la ciudadanía si estuvimos en sintonía, de ponernos de acuerdo y de lograr una reforma que le ayudara al país. Perfecto, pues en poco tiempo conoceremos ese desenlace. Te agradezco enormemente siempre esa disponibilidad. Muchas gracias. Mi querido licenciado, muchas gracias, Marco Iván Vargas, por estar esta mañana con nosotros en esta mesa plural. Y también Mauricio, muchas gracias, Mauricio Ramírez Conichi, diputado local. Y más le agradezco a usted que sea parte de este espacio de libertad de opinión que se transmite todos los miércoles de 9 a 9:30 de la mañana. Muchas gracias, pásenla muy bien, me despido, soy Lupillo González.